Después de haber visto estos 10 criterios, será mucho más fácil elegir vuestro sensor inteligente de puerta y ventana. Conocer el estado de unas puertas o ventanas en tiempo real es una información clave en nuestro día a día con diferentes consecuencias. Por ejemplo, si abrimos una ventana en invierno, podemos tener un ajuste o corte automático de la calefacción para optimizar los gastos energéticos. Otro ejemplo, cuando estamos fuera de nuestra casa y que se detecta una apertura de puerta, automáticamente recibimos una notificación para verificar si no es un intruso que intenta penetrar en nuestra casa. ¿Qué tal estáis? Yo soy Bruno, creador de Pluyu, vuestro canal dedicado en la casa inteligente. Hoy vamos a ver 10 criterios para elegir vuestro sensor inteligente de puerta o ventana. El criterio número 1 que debéis tomar en cuenta es la tecnología de comunicación de vuestro sensor. Existen infinidades de sensores en el mercado y cada uno comunica con una tecnología específica. Por ejemplo, el Wi-Fi, el Zigbee, el Z-Wave, el InOcean y otras tecnologías que suelen utilizar la frecuencia 433 MHz. Si utilizáis un sensor inteligente de puerta o ventana con la tecnología Wi-Fi, será lo más práctico si no queréis nada más que este dispositivo, dado que generalmente lo podréis conectar a vuestra red Wi-Fi y utilizarlo directamente con una aplicación en vuestro smartphone o con un asistente de voz. Pero si tenéis pensado utilizar diferentes dispositivos inteligentes en vuestra casa para gestionar aspectos como la calefacción, el riego automático, las luces, las persianas y otros más, en este caso sería más interesante estudiar otras tecnologías diseñadas exclusivamente para la casa inteligente como el Zigbee, el Z-Wave o el InOcean. El segundo criterio en tomar en cuenta para elegir un sensor de puerta o ventana es la seguridad de comunicación. Hemos visto que existen diferentes tecnologías de comunicación, pero hay que tener cuidado si tenéis la intención de utilizar sensores de puerta o ventana a nivel de seguridad. Muchos sensores con la frecuencia 433 MHz propuestos por diferentes empresas no tienen comunicaciones cifradas. Es decir, que si utilizáis estos dispositivos y que una persona con malas intenciones tiene el material adecuado, podría presentarse delante de vuestra casa y conocer las actividades como conocer el estado de vuestras puertas y ventanas y podría resultar unas informaciones interesantes para que se pueda introducir en vuestra casa. Debéis saber que al tener dispositivos inteligentes con tecnologías sin comunicaciones cifradas podrían perjudicar la seguridad de vuestra casa, dado que estos dispositivos podrían ser manipulados por una persona no deseada. Por lo que si queréis comunicaciones cifradas teniendo dispositivos que serán utilizados para algunos aspectos como la seguridad, os recomiendo tecnologías de comunicación como el Zigbee o el Z-Wave y evitar tecnologías que no cumplan con este criterio. Pero esto no es todo. A nivel de seguridad, quizás una de las opciones en tomar en cuenta sería adoptar un sensor de puerta o ventana cableado para evitar cualquier intento de interferencia de este dispositivo, ofreciendo más fiabilidad en las comunicaciones. Porque salvo excepción, los sensores de puerta o ventana inalámbricos suelen ser utilizados para diferentes aspectos en vuestra casa, pero para el tema de la seguridad, lo más recomendado podría ser utilizar sensores cableados. El tercer criterio en tomar en cuenta a la hora de elegir un sensor inteligente de puerta y ventana es la distancia de comunicación. Cada entorno es diferente. Puede que en vuestra casa, si compráis un sensor de puerta o ventana y lo instaláis en una zona específica, este dispositivo mande correctamente las informaciones. Es decir, que os dirá en tiempo real si vuestra puerta o ventana está abierta o cerrada. Pero en otra casa, puede que este sensor instalado no mande las informaciones correctamente. ¿Y por qué? Cuando hablamos de tecnologías inalámbricas de comunicación, sea el Wi-Fi, Zigbee, InOcean, Z-Wave o cualquier otra tecnología, la distancia de comunicación es variable según diferentes criterios como por ejemplo el tipo y el espesor de las paredes que tenéis en vuestra casa, que obviamente a la diferencia de un campo libre reduce bastante la distancia de comunicación. Pero existen tecnologías de comunicación como el Z-Wave y el Zigbee, entre las más destacadas, que permiten a dispositivos repetir las señales. Es decir, que si tenéis un sensor de puerta o ventana con la tecnología Zigbee o Z-Wave y la distancia es muy importante para comunicar con vuestro hub domótico, entonces agregando un dispositivo alimentado en la corriente como un enchufe, una bombilla o un módulo inteligente a media distancia entre el sensor de puerta o ventana y el hub domótico permite aumentar la distancia de comunicación y por lo tanto podréis disfrutar de este sensor en la zona adecuada de vuestra casa. Por lo que esta distancia de comunicación es un criterio en tomar en cuenta, dado que quizás será necesario adoptar una tecnología de comunicación que permite disfrutar de funciones de repetición de señal. El criterio número 4 que debéis conocer para elegir un sensor de puerta y ventana es la zona de instalación. Muchos sensores inteligentes se suelen componer de dos partes y debéis instalar una parte encima de una puerta o ventana y la otra parte en el marco, como este ejemplo o este. Pero también existen sensores que se instalan en el ángulo de una puerta para ser más discretos. ¿Queréis más discreción? Pues debéis saber que hasta existen sensores que se instalan por encima de vuestra puerta o ventana y que son invisibles en vuestra instalación. Y cuando hablamos de sensores, también existen otros tipos de dispositivos adaptados a puertas de garaje, con una parte que se instala en la puerta y otra parte en el suelo. Cabe destacar que no necesariamente hace falta comprar un sensor de puerta o ventana que integra una tecnología de comunicación
dado que existen dispositivos con tecnologías como el Z-Wave o el Zigbee que permiten conectar un sensor de puerta o ventana cableado para darle inteligencia a este sensor y poder conocer su estado estéis donde estéis en el planeta. Por ejemplo, podemos usar un sensor de puerta para garaje cableado y conectarlo a un Smart Implant si queréis utilizar la tecnología Z-Wave o un sensor de la marca SmartBeats si queréis utilizar la tecnología Zigbee. Listo, tendréis un sensor de puerta inteligente que comunica con un web domótico y por lo tanto conocéis el estado de vuestra puerta en tiempo real desde cualquier parte del mundo desde vuestro smartphone. El criterio número 5 para elegir un sensor de puerta o ventana inteligente es si queréis funciones adicionales o no. Existen sensores que además de conocer el estado de una puerta o ventana abierta o cerrada, también integran otras funciones. Por ejemplo, existen sensores de puertas o ventana que detectan cuando hay un intento de sabotaje del dispositivo, es decir, cuando una persona intenta abrir o destruir el dispositivo. Luego, también tenemos sensores que nos pueden alertar cuando la batería es baja para poder anticipar el cambio de batería. Después tenemos una función menos frecuente pero muy interesante en algunos contextos. Se trata de sensores de puerta o ventana que integran una entrada contacto seco, permitiendo conectar cualquier tipo de dispositivo para recuperar su estado, como por ejemplo un sensor de puerta o ventana cableado o un sensor de movimiento cableado. Pero esto es tan solo unos ejemplos, dado que una entrada a contacto seco puede ser aprovechada para múltiples usos. A nivel de funcionalidades adicionales, también existen sensores de puerta o ventana que integran un sensor de temperatura, una información que puede ser útil para medir la temperatura de una zona del hogar y disfrutar de esta función para ajustar la calefacción o climatización de forma automática. Y por último, también podemos mencionar sensores de puerta o ventana que integran varias funciones a la vez, como un sensor de luminosidad, de temperatura y de movimiento. El criterio número 6 para elegir un sensor de puerta o ventana es por su zona de uso, interior o exterior. Aunque muchos sensores de puerta o ventana inteligentes son diseñados para ser utilizados en el interior de vuestra casa, también os puede hacer falta sensores para un uso exterior. En este caso, uno de los criterios que os será de gran utilidad es el índice de protección del dispositivo. Existen algunos sensores de puertas y ventanas que tienen un índice de protección suficiente para poder ser instalados en el exterior y funcionar correctamente. El criterio número 7 en tomar en cuenta a la hora de elegir un sensor de puerta o ventana es su fuente de alimentación. La mayoría de los sensores de puerta y ventana inteligentes funcionan con una pila, pero puede que no os interese realizar mantenimientos de pila, es decir, después de meses o años de usos tener que reemplazar las pilas de cada uno de vuestros sensores. Pues debéis saber que si utilizáis un módulo inteligente que se alimenta a la corriente e integra una entrada a contacto seco, en este caso podréis agregar un sensor de puerta o ventana cableado y tener un sensor de puerta o ventana inteligente y funcionando con la corriente. Pero ¿os parece poco práctico tener que realizar cableados eléctricos para disfrutar de un sensor de puerta o ventana inteligente sin mantenimiento de pilas? Pues debéis saber que también existen sensores de puertas o ventanas que funcionan sin pilas y sin cables. ¿Y cómo es posible? Simplemente gracias a sistemas de recuperación de energía ambiente como un panel solar integrado en vuestro sensor de puerta o ventana inteligente para funcionar sin pilas. El criterio número 8 para elegir un sensor de puerta o ventana inteligente es su compatibilidad con los asistentes de voz. Un asistente de voz es una revolución en nuestras vidas, dado que podemos ejecutar diferentes comandos con la voz y programar infinidades de rutinas para mejorar nuestro día a día. Si buscáis una solución fácil para tener un control a distancia de vuestra puerta o ventana, podéis comprar un sensor inteligente de puerta o ventana con la tecnología Wi-Fi y compatible con un asistente de voz para poder conocer el estado de vuestra puerta o ventana y crear rutinas. También, como hemos visto en otros contenidos de este canal, existen asistentes de voz de Amazon que integran un web domótico Zigbee, por lo que podréis comprar un sensor inteligente de puerta o ventana con esta tecnología Zigbee siempre y cuando sea compatible con este asistente de voz para no tener que comprar un web adicional. El criterio número 9 para elegir un sensor inteligente de puerta y ventana es su diseño. Por ejemplo, podréis encontrar diferentes tamaños a la hora de elegir vuestro sensor, algunos siendo grandes y otros más pequeños. Incluso, como hemos visto, existen sensores que son invisibles en vuestra instalación, dado que se instalan por encima de vuestra puerta, por lo que no se podrán ver y no dañarán vuestra estética. Además del tamaño, tenemos sensores con diferentes formas y diferentes colores, siendo el blanco el color más popular, aunque existen algunas marcas que proponen otros colores para responder a algunas exigencias estéticas de algunos hogares. Y el criterio número 10 para elegir un sensor inteligente de puerta y ventana es el precio. El precio puede variar según la tecnología de comunicación, las funciones integradas en vuestro sensor y, por supuesto, según la calidad de los componentes. Pero actualmente encontraréis fácilmente sensores inteligentes de puerta y ventana muy interesantes a partir de 10 euros, otros entre 15 o 20 euros y algunos modelos hasta 50 a 60 euros. Esto es todo por hoy. Espero que estos 10 criterios os ayuden en elegir el sensor inteligente de puerta y ventana que más corresponde a vuestras necesidades. Y ahora turno para vosotros. ¿Tenéis algún sensor inteligente de puerta y ventana en vuestra casa? ¿Qué criterios os parecen más importantes a la hora de elegir este tipo de dispositivo? Espero vuestras respuestas en los comentarios. Y no os olvidéis que podéis encontrar este contenido tanto en las plataformas de audio como Spotify o Apple Podcast, como en mi página web pluyu.com. Un saludo y hasta pronto.